Buenas noches, chicas. Bienvenidas a la clase. Miss, buenas noches. Hola, Giselle. Me equivoco siempre en decir, porque mi sobrina se llama Giselle. Buenas noches, Miss. Hola, Stephanie. Sí, Miss, está bien, Giselle. Ah, así se llama mi sobrinita, tiene 10 añitos. Ay, ya no se va a olvidar de mí entonces. No, es linda la Giselle. Bien, le gusta, bien chancona, bien estudiosa. Así somos. Muy bien. Listo, vamos a esperar. Vienen de otro curso, ¿verdad, chicas? Sí, Miss, yo estoy entrando por mi celular. Ahorita ya se desconecta el profesor. ¿Qué curso es Sí. que están llevando? Lectivo. ¿Proyecto de tesis? Educación. No, educación inclusiva. Electivo. Ah, qué interesante. El tema del día de hoy también es muy bonito. Las chicas están ingresando. Aquí vienen, las chicas están ingresando, muy bien. Buenas noches, Miss. Buenas noches, queridas estudiantes. Buenas noches, bienvenidas al curso. El día de hoy, pues, un tema muy bonito, ¿no? Listo. Vamos a pasar también por el chat. Buenas noches. Manuelita, buenas noches. Pero eso va a ser evaluado por... Listo. Vamos a compartir pantalla para el tema del día de hoy. A ver. El tema, ¿me dicen si ven, por favor? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, pues el tema es los procedimientos didácticos de la literatura infantil y la dramatización. Es un tema de la semana 4. Listo, ¿no? Vamos a hablar un poco del concepto de la literatura infantil, ¿no? Aunque actualmente, pues, la literatura infantil es innegablemente un género literario, ¿no? Que para algunos autores, ¿no? Que mantienen una actividad, ¿no? Por tanto, hay un argumento de ataque, es de la idea en que se trata sobre todo de un producto comercial, ¿no? Que han predominado técnicas de marketing. ¿Por qué lo dice? Porque si bien es cierto, muy poca literatura infantil hay para niños de 3, 2, 4 años, ¿no? Mayormente ya se ha puesto un negocio que sacan la película El Dragón, hacen cuento del dragón, ropa del dragón, máscara del dragón y todo, pero no así que haya escritores especialmente para niños, ¿no? Y la segunda premisa a la que se atiende es el supuesto el que no es un género literario, ya que su función pedagógica es fundamental en la literatura infantil, mientras que en la literatura del adulto no existe esta intencionalidad. Hablamos pues lo que hay en los colegios, el plan lector, que todos conocemos y hemos pasado mucho de ellos por ello, ¿no? Y también nos habla pues que de tipos de literatura infantil, ¿no? Tenemos aquí algunos tipos: literatura infantil adaptada, la literatura creada para los niños, ¿no? Y la literatura instrumentalizada, con voz, movimiento, ¿no? Instrumentos, etcétera.
tipo de literatura infantil tenemos a la literatura adaptada, la que engloba pues todas aquellas producciones que no conocieron pues, para los niños, pero que han dado el tiempo y el niño las ha apropiado y ha ganado, pues, distinguieron previa adaptación para ellos, que no son generalmente para niños, pero que han sido adaptadas, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, como podemos ver aquí el de el Snoopy, el de la pequeña Lulú, ¿no? Que han sido adaptadas para los niños. Luego tenemos, pues, muy conocido esta literatura creada para los niños, como conocemos el Winnie Pooh, ¿no? Ricitos de Oro, así cositas que son, sí, ya como destinatarios específicos a que los niños, en la gran medida, se ha producido y sigue produciéndose, tanto bajo la forma de un cuento o de novelas, como poemas y obras de teatro, así como citar las aventuras de Pinocho, que también hasta en el cine sale Pinocho, desde el cuento lo han llevado al cine, y un personaje muy conocido que vemos aquí, a Winnie Pooh, ¿no? También muy comercial, películas, canciones, cuentos, videos, un montón, ¿no? Y tenemos la otra literatura instrumentalizada, esa ya, ya llegó al cine con bombos y platillos, ¿no? Con personajes, Shrek, La Selva, acá tenemos Madagascar, ¿no? Donde hay música, banda sonora, movimientos, efectos especiales, ya no ya. Esa es una literatura instrumentalizada. Nos referimos a todos aquellos libros que aparecen en series en la que, pues, tras escoger un protagonismo común, lo hacen pasar por distintos escenarios, ¿no? Por barcos, por mercados, ¿no? Y así, pues, llamar la atención al niño para poder imaginar y crear, ¿no? Hacia la lectura y hacia la escritura. Tener en cuenta, hay que tener en cuenta, dice, para esta literatura infantil, debemos tener en cuenta que se escribe para niños, pero comprar y seleccionar los adultos es el doble destinatario, por lo tanto, siempre habrá un intermediario entre el niño y el libro. Esta mediación debería ir remitido conforme al lector se capacite para elegir por sí mismo, no solo la razón de la edad, sino también por la experiencia. Muchas veces, pues, aquí, ¿quién es que escoge el cuento? ¿Va el papá? Entonces el intermediario es el papá. El papá siempre es el que escoge el cuento. Y pocas veces es que se le dé la oportunidad que el niño escoja su cuento, ¿no? Características de la literatura infantil, dice. Miss Diana, disculpe, le moleste, me avisan mis compañeras que están en sala de espera. Ay, corazón de melón, sí, no te preocupes, ya las vi. Aquí está, no te preocupes, aquí vamos. A ver, creo que ya están todas. No falta nadie. Nadie. Una caída. Listo. Las características de la literatura infantil, pues son textos que se consideran convenientemente como lectura para niños, los especiales, ¿no? Literatura especialmente escrita para los niños, tener en cuenta. Las producciones literarias de niños, ¿no? Texto de la literatura para adultos que los niños han hecho suyas. Y todo aquello que efectivamente se ha leído por los niños. Aquí también doy la clasificación por edades, hay por autores. Al final del PPT hay un link, porque este libro es de más de 350 páginas, es del 2021, que es muy bonito, para que ustedes lo puedan consolidar, imprímanlo, léanlo a profundidad, y los clasifican por edades, teniendo en cuenta... Ay, ¿qué pasó? Dios santo, dejar de compartir, ¿qué pasó? ¿Dónde está el PPT? ¿Se fue? Aquí está, listo. ¿Por qué se fue el cuento? Vamos a ver acá. Listo. Aquí está el cuento. Ahora sí, por favor me dicen si ve porque se desapareció una cosa que se cortó. Listo, aquí tenemos. ¿Lo ven? Sí, sí se ve. Se ve. Gracias. Entonces lo clasifican por edades.
¿no? Tenemos la primera clasificación por etapas de evolución del niño fijado por Piaget, que todas conocemos, ¿no? Estadio sensoriomotor, tenemos estadio preoperacional, el sensoriomotor es de 0 a 2 años, que predomina pues un cuento que sea verbal y gestual. Y en el estadio preoperacional, de 3 a 6 años, pues que el niño inicia la lectoescritura, pero no como la lectoescritura que nosotros pensamos, sino en el nivel del niño. Su lectoescritura son trazos, palotes, grafismos, ¿no? La clasificación por edades, según la señora Sarah Brian, ¿no? Lo clasifica también por estadios, de 3 a 5 años y de 5 a 7 años. Ahí en de 3 a 5 tenemos historias, rimas, ¿no? Con personajes pues de animales, ¿no? Cuentos de hadas, y de 5 a 7 literatura folclórica, ¿no? Cuentos de hadas también, fábulas, leyendas, relatos, historia natural. También tenemos al señor Juan Cervera, que clasifica también por 2 periodos, por el periodo glossario motor de 0 a 4, libros de imágenes para prelectores que se preparan para la lectura posterior, y un periodo animista de 4 a 7 años, de animales, ¿no? Para adquirir, pues, hacerle dar vida de fábulas y personajes generalizadas, ¿no? Luego tenemos al siguiente, tenemos acá otra clasificación, a la señora Isabel Borda, que la clasificación son por edades, según sus primeros lectores. Ella lo clasifica de 0 a 6 años, se corresponden pues con la educación infantil formal, aquellos niños que no entienden los códigos, ¿no? Así lo plantea ella. Tenemos también a Pedro Cerrillo y Santiago Lluvero. Entonces, él también hace un sensorio motor y por un estadio preoperacional, ¿no? Que se enseña el cuento por ritmo y movimiento, y por la etapa pues, de aprendizaje de los mecanismos de la lectoescritura a través de los grafismos de la creación que haga el niño. Como lo anunciamos, nuestra El rol del prioridad docente. es reactivar la economía nacional. Entonces, en todo este caso, no podemos obviar que el docente es la única persona que discrimina las lecturas en muchas ocasiones. Su función de todos los aspectos expuestos, su intuición y sentido común son la pieza clave, pero también su afán lector, su curiosidad. Cuanto más lea, más posibilidades hay de comparación entre tipos de texto, ¿no? Entonces, en muchos casos, la única persona que discrimina la lección, la formación tanto inicial como continua, y la experiencia son las principales herramientas con las que cuenta. O sea, la maestra, sí, del jardín inicial, es la que siempre está viendo, y ella es la que define al final qué cuento enseñar a los niños, ¿no? Por ella sí pasan todos. Y espero pues que ustedes cuando estén en aula, den la oportunidad al niño escoger, que traigan 4 o 5 cuentos o 3, y que los niños digan, escogemos esto, y separemos que para la próxima clase es esto, y que muy pocas veces sea la maestra quien ponga el cuento, excepto que en un proyecto que estemos trabajando sobre el plátano, o sobre el tomate, o sobre el perro, le demos pues cuentos o creamos cuentos sobre el proyecto que se está investigando, sobre el objeto de estudio, que eso es interesante, ¿no? Ahora pasamos a la dramatización, ¿no? Qué bonita hablar de dramatización cuando cada una de nosotros hemos podido vivir estas experiencias de dramatización, ya sean personales y recordar de lo que hemos hecho en nuestra juventud, en la adolescencia o niños, o ver el transformar pues a mi sobrino, a mi hijo, a mi hermano, el famoso hombre araña. ¿Quién no ha vivido o ha visto en la calle que mueren por vestirse del hombre araña? Se saben el movimiento, la expresión, las palabras, o de un superhéroe, uy, de Superman. ¿Qué niño no se pone una toalla, un polo, simplemente un pedazo de tela? Ya se da a la luz todas las ideas que salen del niño, ¿no?
dramatizan tal cual gestos y movimientos. Qué increíble es un niño en esta parte, ¿no? Entonces la dramatización es una forma de arte expresivo que apela tanto al sentimiento porque se emocionan, ¿no? Como las ideas mediante la voz y el cuerpo, es decir, a través de la comunicación verbal y no verbal, ¿no? Entonces, por otro lado, pues es la capacidad de expresión que tiene el niño oral del individuo y se pone a prueba en actividades como, por ejemplo, el juego de los personajes y lo simulan tal cual, ¿no? Como se los he mencionado. Luego también tenemos acá otras formas de dramatizar. ¿Quién también de ustedes han vivido las experiencias de teatro? Que hemos hecho cuentos, ¿no? Hemos hecho un teatro ya que hemos sido partícipe o hemos observado en nuestra aula, ¿no? Las que han tenido oportunidad. Dice, el teatro de sombras, qué fascinante. Cómo llama la atención las siluetas, ¿no? Al ser iluminado por detrás, proyectándose a la persona. Es un cuento muy bonito, muy especial, ¿no? De contar y crear historias, ¿no? De expresión oral y con las relaciones de las personas y cómo eleva la autoestima del niño, ¿no? Otro tipo de dramatizar es como el arte, ¿no? El mimo, si ustedes se acuerdan, esa fascinación que te deja el niño impactado y el mimo empieza a hacer los gestos, movimientos con el cuerpo, las manos, la boca. Qué llamativo también ese niño para trabajar gesto y movimiento, ¿no? Es muy interesante para trabajar la psicomotricidad, por ejemplo, el arte del mimo, ¿no? La otra es el teatro de marionetas. ¿Quién también no ha disfrutado el tener esas marionetas, darle vida al animal, a la personaje, y que llene de emoción, de alegría al niño y cautivarlo, ¿no? En ese preciso momento, ¿no? Y que son muy, muy esencial para su desarrollo del lenguaje del niño. Y también hay otro que es el kamashibai, que son unas cajitas de madera o de cartón, donde van imágenes del cuento y detrás está la letra. Luego también tenemos el famoso juego de roles, conocido también como simulaciones. ¿Quién no ha jugado a la mamá, al papá, al doctor? Llega al salón el niño, tú vas a ser el doctor, tú vas a ser la mamá, tú vas a ser... Ya tiene sus personajes, los distribuyen y se organizan tal cual. Son expertos, tienen hasta su guión para trabajar, ¿no? O si vamos a trabajar a la venta de la tiendita, no, tú vas a pagar, tú vas a comprar, se organiza. Qué fascinante es el juego de roles, qué excelente para el trabajo de la socialización, donde el niño piensa, crea y lo plasma a través de sus experiencias, ¿no? Muy, muy, muy interesante. ¿Qué aprenden los niños a través del juego dramático? Forma parte del proceso, pues, de aprendizaje y del desarrollo integral del niño, ya que le permite, pues, desarrollar habilidades en las áreas muy diversas, como el pensamiento abstracto, la alfabetización, a las matemáticas, ahorita que contaba el de la tiendita, ¿no? Las habilidades sociales, la socialización y entre otras. La dramatización, pues, como recurso expresivo favorece la formulación de ideas y sentimientos del individuo, usando, pues, como medio, ¿qué cosa tenemos? La voz y el cuerpo. ¿Cómo leer un cuento a las niñas y a los niños, ¿no? Prepárate para leer un cuento, prepárate antes, ¿no? Cómo se llama el nombre del autor, ¿no? El título del cuento y la carátula que tú tienes que tener el momento para iniciar. Vayan ya viendo qué cuento van a hacer, vayan escogiendo, porque al final cada uno va a decir, mi cuento es, por ejemplo, La Corona, el autor es de María, como está allí, así por favor. Después dice, durante la lectura del cuento, ¿cuáles son las preguntas que tengo que hacer durante el cuento? Quizás aquí estamos repasando porque muchos ya llevaron el curso y podemos recordar. Y luego, pues, de la lectura del cuento, ¿cómo te gustaría que termine el cuento? ¿No? O qué personajes te gustaría crear del cuento, con qué meter, darle la oportunidad al niño, ¿no? ¿Cuál es el personaje que te impactó del cuento?
durante el cuento cómo te hubiera gustado que termine el cuento y darle la otra oportunidad del niño, que es que haga un material del personaje del cuento que a él le gustó. Si puede ser una máscara, si puede ser pues un muñeco con material reciclado, ¿no? Qué bonito darle toda esa bondad al niño, que él pueda escoger. Prepárate para leer un cuento. Por ejemplo, aquí, otra vez se llama el cuento. Otra vez, Emily Gravett es la autora. Aquí está el link, que es un cuento cortito, ¿no? Es importante, pues, que leas el cuento previamente y disfrutes de su contenido como una lectora más. O sea, leerlo antes de contarlo. Leerlo por segunda vez también dice, y leerlo con un tono de voz alto, suave, ¿no? Y donde hay momentos que sea rápido, ¿no? La entonación de la voz, ¿no? También dice buscar la información sobre el autor para que ofrece a las niñas y a los niños, dice. También generar en el aula un clima favorable, ¿no? Para los estudiantes que se sientan dispuestos a escuchar el cuento, que está llamativo y me quiero sentar para escuchar el cuento. Cuéntales por qué elegiste el cuento. También eso es importante. Si es que yo escojo el cuento, ¿por qué lo escogiste? Y si a ellos también le das la oportunidad que ellos escojan el cuento, le preguntas por qué también lo escogieron, ¿no? Y votaron por ello. Muéstrale también siempre la portada del cuento, ¿no? Y el título. También pregúntale de qué crees que se trata el cuento, ¿no? Y lo más importante, que hoy día lo vamos a hacer, es que digas el autor del cuento que vas a enseñar, ¿no? Siempre eso tener presente. Luego acá, ¿qué hacemos durante el cuento, durante la lectura del cuento? Esa es la misma historia del cuento que he tomado yo las imágenes, ¿no? Lee despacio, haz pequeñas pausas, permitiendo pues que el niño imagine, ¿no? Que está dentro del cuento, ¿no? La entonación suave en momentos donde tiene que ir y mostrar las imágenes del cuento. No puede ir narrando y no hay imágenes. También hay que darle imágenes, ¿no? Durante la lectura del cuento es muy importante que estés atenta, porque los niños pueden preguntar, pueden hacer hipótesis, o qué ocurrirá después, qué crees tú, y a ver cómo están los niños, ¿no? También. Cuando termines de leer el cuento, cierra, pero en un momento donde tú creas haya más paz, de silencio, y termina allí el cuento de la expresión, vivir en ese momento, ¿no? Como último, también invita a los niños a comentar el cuento, ¿no? En algunos, pues, le llamamos la discusión dialogada del cuento. Y las preguntas pueden ser, que siempre se formulan en el cuento, ¿no? ¿Qué parte del cuento te gustó más? ¿Qué te imaginaste que era ese lugar del cuento, ¿no? ¿Qué sentiste, ¿no? Cuando iba contando la historia, ¿no? ¿Estás de acuerdo cuando terminó el cuento? ¿No? Es importante, pues, que el docente escuche cada una de las intervenciones del niño y de las niñas en las que comenten lo que el cuento les generó, cómo te gustaría que termine el cuento, ¿no? Y así. Luego tenemos acá, luego de la lectura del cuento, continuamos, ¿no? Después de que este espacio de conversación puede invitar a los niños, ¿no? Les dices, hay 3 formas, que eso es lo que vamos a escoger también el día de hoy. Dibujar lo que más te gustó del cuento. ¿Qué es lo que te impresionó del cuento? No decirle, dibuja el dragón porque acá está el dragón. No. Cambia el final del cuento. ¿Cómo te gustaría cambiar que termine este cuento? ¿Cómo te gustaría que fuera? Ah, yo quiero que haya una mariposa que anime al dragón. Ay, entonces dibuja tu mariposa que está animando al dragón. Darle la oportunidad que él pueda dibujar y plasmar como él se imaginó a ese personaje para que estuviera en el cuento. Y tercero, pues dramatizar. Una vez que fue impactado este cuento, qué lindo hacerlo en juego de roles. Eso también importa mucho, si lo dramatizamos o creamos al personaje del cuento.
con material reciclado. También es otra opción. Hablando de cuentos y cuentos, hay una norma, la 062-2021, es ahorita nomás que salió en julio, del Ministerio de Educación, disposiciones para la organización e implementación del plan lector de instituciones educativas programadas para la educación básica regular. Ahí entran todos, desde inicial hasta secundaria, desde PRITE, PRONOI, SEBA, todos entran ahí. Es importante señalar que en nuestro país hay niñas y niños cuya lengua materna de mayor dominio es una lengua originaria. Por lo tanto, la lectura debe ser desarrollada en dicha lengua. Quiere decir que si yo estoy en Ayacucho, en una zona donde se hable quechua, el cuento debe ser transmitido en quechua. Pero si yo me encuentro en la selva, bien adentro, ¿no? Entonces, río adentro, que se van en canoas, entonces hablo su idioma nativo de ellos, ¿no? Entonces, esta es la directiva, lo que todos deben tener, este es del 2021. Cada año sale una directiva de plan lector que se da en todo el país, que es obligatorio. Y justo yo te invito, este 8 de septiembre, hay la maratón de lectura programada por el Ministerio de Educación, que inicia desde la mañana, desde las 9 y termina hasta las no sé altas horas de la noche. Así que este 8 de septiembre del 2021 te invitamos a hacer la maratón de lectura. ¿Ya? Pueden imprimir esta norma. Luego acá, ¿qué capacidades se movilizan en la competencia de la lectura? ¿No? Son 3. Obtiene información del texto escrito. Obtiene información. 2. Infiere e interpreta, ¿no?, la información del texto escrito. Y 3. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. Esas son las 3 capacidades que se movilizan, ¿ya? Ahí yo les he pegado el área de comunicación, una competencia, las capacidades, el estándar, la mirada al estándar de aprendizaje y qué desempeño voy a trabajar. Aquí están, del currículo nacional. Aquí hay una actividad de aprendizaje, un modelo, ¿no? La competencia, el desempeño y el propósito. En los momentos de la lectura, pues del cuento tenemos antes, durante y después, que es en inicio, desarrollo y cierre, las preguntas que se hacen, ¿no?, del cuento. Aquí te pongo un ejemplo del cuento del Bagrecico, de Francisco Izquierdo Ríos, una pequeña estrofa, ¿no?, del cuento. Y aquí pues te doy como un ejemplo, ¿cuáles serían las siguientes preguntas pertinentes para que los niños identifiquen la información explícita en este fragmento? ¿Qué será un bagrecico? Entonces el niño infiere, interpreta y deduce qué será con la respuesta. ¿Dónde vivían los peces de esta historia? El niño va a obtener información literal y lo va a explicar. Vivía en el río, vivía, ¿no? Entonces dice, ¿qué opina de la decisión del bagrecico, ¿no?, de conocer el mar? Ahí va a reflexionar, ahí va a evaluar y va a dar su opinión. Le dice, ¿cómo eran las barbas del viejo bagre? Ah, él va a tener información literal y va a explicar. ¿Por qué se sentía orgulloso del viejo bagre? Va a inferir, ¿no?, va a interpretar y va a deducir. ¿Qué piensa de la preocupación de la mamá del bagrecico? Entonces él ya va a reflexionar el niño, va a evaluar y va a dar su opinión. Aquí está pues un ejemplo de las preguntas del tema. Y luego aquí también, como ustedes conocen, el kamishibai, ¿no? El kamishibai pues es una técnica japonesa de narración oral que acapara pues de forma especial la atención del público. Consta de unas láminas que tiene dibujo por delante y una por la parte de atrás está escrita en texto, ¿no? Entonces acá hay un link para que puedas crear tu kamishibai, ya sea de maderita o de cartón. Y acá 2 cuentos que me encantan, la jirafa que no podía bailar, ella quería bailar pero no podía, un cuento muy bonito, y la bruja Berta que muchos conocen también,
¿no? Ese es el tema del día de hoy, muy interesante, muy bonito, y muchos de ustedes pues han tenido la experiencia pues de contar o han escuchado también cuentos narrados, ya sea por mamá, por papá, por los abuelos, porque se estila en casa, ¿no? Y son experiencias pues muy, muy enriquecedoras y aún ustedes futuras pedagogas, de la forma, de la manera como llegar al niño a través de cuentos, que el niño desarrolla pues muchas capacidades, como ustedes saben. Y el tema de hoy, vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a explicar, vamos a entrar acá para explicar. Esta es la sección, quiero saber qué sección es, nos dice. Sección AMIS. Ya, listo. No, sí, sino que estoy entrando acá, corazón de melón. AMIS. Ya, sí, sé corazón de melón, sino que quiero entrar para que ustedes vean. Listo, acá está. Vamos a entrar. Pero antes de entrar, quiero que me digan, a ver, antes de entrar a la tarea. Quiero sus opiniones acerca del tema, que les ha parecido el tema, ¿no? Del día de hoy, ¿no? Y luego, ¿cómo han visto en sus experiencias? Cortito, porque no nos da muchas horas, porque también vamos a bailar. Tengan allí preparados sus palitos. Tengo dos canciones muy bonitas, diferentes. Y luego pasamos al trabajo, ¿ya? A ver, vamos a empezar sobre el tema, la experiencia y por qué será importante tener en cuenta la literatura infantil, ¿no? Y ¿qué has observado cuando has estado en tu práctica o como experiencia propia, ¿no? ¿Ha ayudado? ¿Tenemos que mejorar? ¿Tenemos que indagar? ¿O cómo nos sentimos para contar un cuento? Listo, vamos a empezar acá. Voy a anotar, a ver, un ratito, por favor, si no me pierdo. Melanie, de ahí sigue Keila, de ahí sigue Stephanie Agüero, de ahí sigue Miriam Chauca, de ahí tengo a Giselle, como mi sobrina. Ahí tengo a Rosario Guadalupe, de ahí tengo a Paulita Vadillo, tengo a Natalie Cepero. Ya, empezamos porque si no, Miluska y María Victoria. María Victoria y Miluska. Ya no nos da más tiempo. Y también ahí por el chat también lo voy a leer, amor, no te preocupes. Te escuchamos, Melanie Rose. Sí, Miss. Buenas noches con todos. Es un tema interesante, ¿no? El cómo nosotros podemos narrar una historia, un cuento, pero no es solamente que vamos a abrir un libro que ya y lo vamos a narrar sin expresiones en nuestro rostro, sin modular la voz, inmiscuir al niño, adentrarlo a la historia, que se quede ahí absorto, como imaginando como si estuviera dentro del cuento. Esa es la misión de una docente a la hora de contar un cuento. Y en mi experiencia bueno, no, cuando yo era pequeña, yo sí les cuento, a mí me encanta leer porque yo desde pequeña me acuerdo que mi papá traía unas revistas y se ponía a contar historias que venían en esas revistas. Y me acuerdo clarito, yo tendría cuánto, 8 años, 10 años, y me acuerdo clarito las historias que me contaba. Y desde ahí siempre me ha encantado leer porque me contaba con unas así, yo me acuerdo su cara y sus voces como hacía. Entonces, eso es lo que se me ha quedado para que yo también ame leer. Y eso es lo que buscamos en la mesa, que los niños amen leer desde pequeñitos y sean grandes, sean lectores hábiles en su vida adulta. Muchas gracias. Muy bien, Melanie, te felicito. Felicitaciones por participar y haber esa experiencia, ese amor que tienes hacia los libros, ¿no? Qué interesante. Hay dos palabras que me quedo, donde nosotros tenemos que hacer que el niño esté dentro del cuento, que él se imagine que sea el que está con el dragón ahí, otra vez, ¿no? Algo así, y que ame a la lectura. Qué bonito. Muy bien, escuchamos Keila y Beth. Sí, Miss.
Bueno, respecto a su pregunta de la importancia de la lectura, creo que ya todos sabemos que la lectura es importante porque ayuda a los niños en la imaginación, sino que también en parte el niño puede conocer nuevas palabras, ¿no? Y está muy relacionado a dos puntos que también toco, que es la dramatización, el teatro, estas estrategias que utilizamos mucho y que ayudan a que el niño pueda expresarse, ¿no? De tal manera, y también es muy importante cómo evaluamos al niño respecto a lo que él lee. En mi experiencia creo que esta práctica muy rica para el aprendizaje del niño, porque a mis niños, recuerdo que tenía un niño que les gustaban mucho los dinosaurios. Entonces, cada vez que tocaba la lectura, yo trataba de leerlo, entonces a cada uno, a veces se me venían todos para que yo le lea, porque les gustaba que yo le lea. Léame. Y a veces no me alcanzaba tiempo para todos, de repente leerles, pero trataba así de día ya. Entonces mañana leo y todos se ponen a tu alrededor y cuando tú o sea, lo haces de repente de una manera bien, llamas la atención del niño a la lectura. Muy aparte tuve la experiencia de conocer que se dan los planes lector, donde involucran también a la familia en los días de lectura y todo ello, y es muy bonito ver que los niños comparten con sus padres. Siempre va a ser muy lindo que los niños compartan con sus padres, porque a eso les motiva más a ellos. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, felicitaciones, Keila y Beth, por participar y comentarnos acerca de la lectura, ¿no? Y me quedo pues con eso de que tenemos que invitar al niño a la imaginación, a la dramatización y a través del teatro. Muy bien. Ahora sí escuchamos a Stephanie Agüero, por favor. Sí, mis buenas noches. Buenas noches, mis buenas noches, compañeras. Bueno, creo que este tema de la literatura infantil es muy importante, ¿no? Ya que ayuda al niño a imaginar y a crear su propia historia, ¿no? Y también, como usted lo mencionó en los PPTs, que llega hasta tanta es la emoción de él, de poder sentirse de repente en el momento al contar la historia, o bien se siente triste, o de repente feliz, o de repente enojado porque no le parece lo que está haciendo en los actos del cuento, ¿no? Y también ayuda mucho lo que es la interacción con otros niños. También ayuda a lo que es su vocabulario, ¿no? Encuentra nuevas palabras. Y también me gusta mucho saber de que ellos aprenden a través de la dramatización al juego de roles que lo ven diariamente en casa, ¿no? De repente al ver a la mamá cocinar o de hacer las cosas en casa, y ellos también son parte de esto diariamente. Ahora más que las clases son en casa, ¿no? Y yo tenía una experiencia, bueno, en lo presencial lo tuve con compañeras de la universidad, que fuimos a un colegio a realizar un cuento de títeres, que se llamaba ¿De dónde viene mi ayuda? Se trataba de varios animalitos y todo, y para que los niños interactuaron con nosotros, sabían, se emocionaban, y para nosotros era una alegría detrás de ese titiritero, saber de que ellos estaban comprendiendo lo que le estábamos dando al mensaje que queríamos llegar, ¿no? Y bueno, eso fue mi experiencia y muchas gracias. Muy bien, te felicito por participar, Stephanie, y me quedo con la parte que dice que el niño crea su propia historia, y es así. Si tienes 20 niños, cada uno creará su propia historia, y muchas veces no la pueden expresar, pero la tienen en su cabecita, pero ¿qué hacen? A través de su expresión de su cuerpo, ¿no? Se ponen una capa, una tela, un zapato, qué sé yo, buscan hasta una peluca y ellos mismos se imaginan. Muy bien, pasamos a Miriam Chauca. Sí, buenas noches, compañía. Yo también quiero expresar, contarles un poco de mi experiencia, ¿no? Pero no, claro, antes mencionar que la dramatización en los niños, esto surge de manera natural en ellos, ¿no? Ellos juegan desde muy pequeños, sin saber, ellos mismos van dramatizando o van jugando a sus personajes favoritos, ¿no? Desde muy pequeñitos. Y bueno, yo contarles, ya hace 4 años he trabajado en lo que es cuna, con niños de 2 añitos, y será la manera de que yo les he contado el cuento del lobo, todo, que todos querían participar, todos querían dramatizar al lobo. Tanto ha sido así, realizando con gestos, con movimientos, he tenido que hacer, yo tenía 15 niños entonces 15 veces he tenido que hacer el juego de dramatización del lobo para que todos participen y sean el lobo. Y qué feliz se han sentido ellos. Y es cierto, ellos mismos
han expresado, han gritado, han disfrutado. Y eso es lo más importante, que ellos disfruten, ¿no, Miss? Muchas gracias. Muy bien, Miriam Chauca, te felicito por participar, de verdad. Es como llegas a emocionar a ese niño a través del cuento. Y que 15 veces, o sea, que ese cuento te lo debes saber al revés y al derecho. Muy bien. Ahora, Giselle, ¿te escucho, Giselle? Sí, buenas noches, profesor, buenas noches, compañeras. Sí, retomando cada una de sus palabras de nuestras compañeras, es muy cierto, ¿no? Que la literatura en la infancia es importante, ¿no? Ya que va a poder el niño imaginar, va a poder socializar. Aparte de ello, es muy importante también saber escoger los libros, ¿no? Los libros que vas a brindarle a los niños, de acuerdo siempre a su edad. Antes de ello, también puedo mencionar que antes de poder dar lectura a un cuento, a una historia, tienes que leerlo tú misma, leerlo, repasarlo, para que haya una secuencia, respetando siempre los puntos y comas, para que haya una lectura fluida en el cual el niño puede escucharlo, ¿no? Es muy importante también que influenciemos la literatura en los niños para que ellos también lo puedan imitar, porque al hacerlo nosotros, ellos son imitadores, ¿no? Y más aún cuando tenemos diferentes instrumentos, como los títeres, las marionetas, ¿no? Los titiriteros, en el cual ellos se van a desenvolver de manera innata. Además, siempre brindándole esas preguntas, ¿no? Preguntas abiertas, que eso es lo que queremos, que el niño pueda expresarse, pueda responder con las preguntas literales, inferenciales, hasta llegar a las preguntas críticas. Y bueno, y para finalizar, animarlas a mis compañeras, y volvemos a la presencialidad, aplicar de repente una estrategia de que los niños a la hora de retirarse de repente el fin de semana, que ellos escojan un libro para que ellos puedan llevarlo a casa y traerlo, ¿no? Y volverlo de forma responsable. Muchas gracias, Miss. Muy bien, felicitaciones, Giselle. Bien, me quedo con la partecita que dices, darles a los niños cuando terminemos preguntas abiertas, ¿no? ¿Y cómo se llama el cuento? ¿Quién era el nombre del cuento? O sea, evadir esas palabras y quizás darle la opción. ¿Y dónde más has visto lobos? Ah, en el bosque, en el cine, a lo mejor tengo mi peluche de lobo, ¿no? Y cosas, sí, interesantes. Muy bien, felicitaciones, Giselle, por participar. Ahora escuchamos a Rosario Marín. Te escucho, Rosario. Sí, buenas noches, compañeras. En realidad el tema de hoy ha estado muy interesante y yo considero también de que la parte de tal vez de poder leer un cuento, ¿no? A un niño, donde también los padres pueden ser partícipes de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto también va a permitir afianzar también los lazos emocionales, tanto de padre e hijo. Además, también considero, y bueno, yo también lo estoy aplicando ahora último. Yo estoy enseñando a 2 niños de 3 añitos y nosotros hemos hecho nuestro propio rincón de la lectura, ¿no? Donde tenemos, bueno, la mamá en realidad ya había comprado bastantes libros, ahora último también ha comprado libros, cuentos, donde incluso ya los cuentos son un poco más didácticos, ¿no? No son tal vez los antiguos que estamos acostumbrados a ver solamente de imágenes, sino que estos, por ejemplo, se pegan, están los animalitos, qué animales, entonces cada vez que yo tal vez dramatizo alguno de ellos, claro que exagero un poco a veces la voz, a veces tratamos de vestirnos también igual que los animales o de algún tipo de cuento, ¿no? Que vamos a contar en ese momento. Y, por ejemplo, ellos ya agarran el libro, cuando quieren leer, ellos agarran un libro y ellos, ¿no? Había una vez, o sea, se les entiende tan claro y es muy gracioso en realidad como ellos que van a contar, a ver, Nicolás, cuéntame, ¿qué vas a contarme el día de hoy? Había una vez y me señalan, ¿no? Un pato que estaba caminando. Y ahí a veces se ponen a pensar qué es lo que más podría seguir, ¿no? Entonces realmente esto creo que además también debería haber, ¿no? Un rincón, considero, ¿no? Un rincón, tal vez un espacio para que también se fomente la lectura de una manera más agradable. Eso sería todo, muchas gracias. Muy bien, felicitaciones Rosario Marín por participar. Si bien es cierto, me quedo con esa palabra que dice, ¿debemos hacer un rincón de lectura en la casa? Claro que sí, estamos viviendo en tiempos de pandemia 2020, 2021,
hay que darle oportunidad al niño. Y qué gusto si podemos hacer un rinconcito. Ahí están varios cuentos. Y que mayormente los cuentos sean comprados por el gusto del niño. No por el adulto, como dice el PPT, porque muchas veces es el papá que selecciona el cuento, no el niño. Y entonces la otra parte también que es interesante es involucrar al papá. Si estamos en casa, aprovechemos. Ya no está mamá, está papá. No está papá ni mamá, pero está el hermano mayor. Eso, muy bonito para poder que todas colaboremos. Ahora escuchamos a Paola Vadillo. Paulita. Sí, profesora, buenas noches y buenas noches, compañeros. Bueno, para dar mi punto de vista, me ha agradado esta clase de hoy porque me identifico con el teatro, siempre me ha gustado y siempre he tenido la iniciativa de ir desde muy pequeña y ahora de mamá con mi pequeña. Pero también rescato muchas ideas que las comparto, como son las ideas de que la literatura y el teatro ayudan mucho al niño en su imaginación, a su creatividad, le ayuda también a tener un vocabulario con nuevas palabras, también a expresar sus sentimientos y también entre ellos pueden hacer diálogos donde puedan expresar sus gustos de que si le gusta una clase de personaje o alguna dramatización. Y eso es muy interesante llevarlo al aula porque es una estrategia que nos va a ayudar a desarrollar en ellos todas estas habilidades que en un futuro ellos lo van a poder utilizar. Y sí, y mucho también veo que debe involucrarse la parte familiar. Los padres, los abuelitos, ahora que nos encontramos mucho en casa, eso de ahí es muy importante para involucrarlos en su aprendizaje y ayudarlos y hacerlo un poco más fácil, un poco más, ¿cómo le podría decir? Involucrarlos de tal manera de que ellos les agrade el leer desde pequeños y esto va a ayudar bastante en el futuro. Muchas gracias, profesora. Muy bien, felicitaciones, Paola. Qué bonito, me quedo que te guste el teatro y que vas llevar. Qué bonito darle esa oportunidad. Me encantó escucharte. También hay que tener mucho ese carisma para hacer, no cualquiera también puede hacer teatro, la dramatización. Tenemos que prepararnos, leer y conocer bien como nos has dicho y la oportunidad que tiene el niño pues para socializarse, su léxico, su lenguaje, su expresión y relacionarse. Y qué bonito invitar a las familias que se integren. Bueno, pasamos ahora a Natalie Cepero. Te escucho, amor. Sí, buenas noches. Bueno, yo también quería compartir, ¿no? Lo importante que es la lectura en los niños, ¿no? Y es mejor si se da esto a través de los cuentos. Si bien es cierto, los niños son curiosos, ¿no? Y a través de cómo uno también le narra el cuento, ¿no? Con esas expresiones, el niño va a desarrollar también su nivel inferencial, literal y también el criterial, ya que ellos a través de su imaginación van cambiando también las partes del cuento, ¿no? También ellos cambian el final. Además, también hay muchas estrategias para poder contar los cuentos y así poder crear también un hábito de lectura en ellos. Yo le cuento, que cuando yo trabajé en un PRONOI, antes que empiece esto de la pandemia, yo hice un proyecto de plan lector en el aula, ¿no? Que todos los viernes pues tenía que venir un padre de familia para contarles un cuento. Yo les daba el cuento y ellos también tenían que elaborar su material. Por ejemplo, podía ser una semana un rotafolio, la otra semana un cuento de acordeón, a través de títeres, ¿no? Ellos lo elaboraban, eran 8 niños, entonces esto era para 8 semanas, ¿no? 2 meses. Entonces a la 9ª semana, los niños se dieron cuenta que no vino ningún papá. Y me preguntaron, ¿y ya no va a haber cuentos? Entonces yo lo que hice, volví a hablar con los papás y le dije, papitos, ¿qué les parece? Que nos faltan 2 meses más ya para finalizar el año y seguimos haciendo pues los cuentos porque sus niños ya tienen ese hábito, ya lo relacionan, ya se dan cuenta que no ha venido nadie. Entonces los papitos gustosamente lo aceptaron y terminamos así también el año y justo para el último día mis papitos hicieron pues ya no un cuento, sino un teatro. Los mismos papás se pusieron de acuerdo, hicieron lo que es el nacimiento de Jesús, lo interpretaron ellos. Y me gustó mucho esa parte, ¿no? Porque si tú también tienes el apoyo de los padres, entonces logras todo eso, ¿no? Y me gustó mucho, Eso es lo que quería compartir con usted. Gracias. Muy bien, Natalie, te felicito por participar
Y qué bonita la experiencia y la oportunidad que he tenido durante todo un año. Si bien es cierto, es la creatividad de la maestra, la estrategia de la maestra que tenga pues esa autonomía y decisión de decir, todo 6 meses, 4 meses, que el papá venga y haga su cronograma. Qué bonito. Me has hecho recordar, bueno, tengo infinidades de, bueno, por lo mismo tantos años de experiencia, haber hecho plan lector, así, a ver lo que me va viniendo a la luz y hermosos recuerdos, era el plan lector de animales, de puros animales. El niño venía disfrazado con el papá y la mamá. Plan lector de la mochila viajera. Llevaba el niño y dibujaba el cuento con el papá, ¿no? Y le ponían el nombre, el autor y el año. El plan lector de mi cuaderno viajero, uno era mochila viajera, el otro era mi cuaderno viajero, pero con la mascota. Si era un oso, un conejo, me acuerdo que hecho de ojo, hecho de león, hecho de pingüino, y era no que yo quería el pingüino, era elección del niño, qué personaje quería que esté en el cuento, y los niños votaban, que sea pingüino, que sea león, caballo, y las mamás compraban el peluche y mandaban el cuento para que el niño haga. Luego hemos hecho plan lector de poesías, ahí en poesías era mi plan lector, iba en anillado, se iba en su cuaderno, anillado que hacían las mamás, y luego invitaba a los que le entrevista a los abuelos, a todos los abuelitos más mayor de la familia, podrían decir tío abuelo, mamá abuela, ellos iban a contar rimas interesantes, ¿no? Luego hicimos también un plan, estoy hablando de diferentes años, un plan lector de chistes, de los colmos, porque a veces a los niños de 5 años eso les llama la atención para leer. Entonces buscaba estrategias y cada una diferente. No siempre me ha salido bien. Tengo que decir que también muchas veces, si no funcionaba el cuento, el plan lector que era durante un año, tú lo cambias. Tenemos la oportunidad como maestra cambiar, ¿no? Y qué interesante pues así recordar todo lo que ustedes vienen realizando también, qué bonita experiencia, vengo escuchando parte de ustedes para aprender. Y hay uno que ha notado que yo no lo he hecho, a ver, lo voy a hacer. María Victoria, te escucho. María Victoria. Sí, gracias, Miss. Buenas noches y buenas noches, compañeras. Bueno, primero resaltar la importancia que tienen pues, los cuentos, ¿no? Para abrir puertas mágicas realmente a los niños, y de ahí también contar un poco una experiencia que tuve en un colegio estatal, que cuando se daba este hecho del plan lector, recuerdo que en el aula de 3, 4 y 5 trabajaban pero con distintas temáticas, ¿no? Por ejemplo, en 3 años trabajaba en la playa, en 4 años el parque, en 5 años la pijamada, ¿no? Y se decoraba de acuerdo a la temática que les había tocado. Entonces recuerdo que al final, después de que se terminó todo ello, también para destacar o bueno, resaltar también un poquito a los papitos, lo que hacía la maestra también es hacer una presentación, ¿no? Pero en este caso los padres lo hacían, ¿no? Los padres se disfrazaban, representaban un cuento, eligiendo el cuento que nos da el Ministerio de Educación, unos libritos. Entonces los papitos en el patio general, ¿no? Presentaban con su vestimenta, sus polleras, las mamitas. De verdad que las mamitas, qué increíble, ¿no? La participación que tienen ellas realmente es magnífica, porque se ponían sus polleras, no tenían ni vergüenza ni nada, ellas muy sueltas, y los niños contentos y felices de ver a sus papitos participar, ¿no? Porque ellos también se sienten orgullosos de lo que ven. Entonces creo que también un poquito todo viene de la familia, ¿no? Y es esencial poder incluirlos a ellos también siempre. Gracias, Miss. Muy bien, felicitaciones María Victoria por participar y contarnos la experiencia, para todos seguir sumando, a ver cómo nos sale este año o estos meses que nos queda de año, y motivar a nuestros pequeños, ¿no? Escuchamos Miluska Minaya. Sí, buenas noches compañeras. Bueno, primeramente la literatura es muy importante. ¿Por qué? Ya que ayuda mucho a la imaginación del niño. Esto también contribuye mucho al desarrollo social, emocional y el cognitivo, obviamente. También lo que es la dramatización, esto ayuda mucho a los niños. ¿Por qué? Porque presenta a los personajes de acuerdo al cuento con sus voces, sus cualidades, ¿no? Que van desarrollando cada personaje, cada cuento, y los niños están atentos, ¿no? A lo que se va a presentar, ¿no? Cada personaje están allí atentos. Estas cualidades, bueno, los niños hasta incluso imitan, ¿no? Estas cualidades que tienen los personajes. Se van involucrando a la historia
del cuento. Participan también expresando lo que sienten, también observando, y eso les ayuda mucho a su lenguaje, a desenvolverse, porque hay niños que son tímidos, y la dramatización, ¿no? Eso les ayuda a despertar, es decir, a poder hablar, a expresarse. Se te fue el audio. ¿Me escuchan? Sí, se fue el audio, no te escuché, mi Luca, pero no, la última parte nada más me faltó. Así le decía que el cuento estimula la fantasía, la sensibilidad, la memoria, la expresión que ellos tienen. Y los cuentos va a identificar también las emociones, la ira, el enojo, la alegría, ¿no, Miss? Y eso también incrementa mucho su comunicación y la confianza que van a tener entre ellos mismos. Muy bien, felicitaciones Miluzca por tu participación. Muy importante lo que nos has hecho, que nos mencionas, ¿no? Sobre las emociones que vive el niño y qué importante es que el niño se vaya reconociendo también a través del cuento sus emociones, ¿no? Donde hay tristeza, se ponen tristes. Luego cuando hay una parte del cuento de mucha alegría, gritan o hay asombro, ¿no? Es muy importante. Luego acá voy a pasar que hay escrito por el chat. Como la hora no nos da, chicas, porque hay poco tiempo en estas horas, acá por ejemplo veo la participación de, dice pero no sé cuál es su nombre, dice ETC, me considero, pero no leo su nombre, no se escribe el nombre completo, solamente leo ROS, la literatura infantil, diversos aspectos del aprendizaje como el lenguaje, la atención, la concentración, son muy importantes y fortalecen la creatividad de la imaginación del niño, ¿cierto? Luego también acá dice Xiomara Flores, acá lo voy a anotar, dice, ¿no? La lectura de cuentos ayuda a superar retos, temores, sí, es verdad, muestra a nuestros niños muchos los relatos donde se pueden identificar en algunos personajes del cuento, además de escuchar un cuento, los niños se vuelven más reflexivos, aprenden moralejas, estimulan su imaginación, la creatividad, es cierto. De ahí dice pareja Lisset. Pareja, le voy a anotarle. Este es Xiomara. Pareja Lisset. Listo. Dice, a través de la literatura, el niño desarrolla el pensamiento cognitivo, al igual desarrolla su creatividad. Del mismo modo, juega, ¿no? El juego de roles, plasma sus vivencias, ¿no? Una de las experiencias más bonitas que he tenido fue al contar un cuento creado. Bueno, qué bonita experiencia. De ahí dice JHO, no sé quién será porque no sale el nombre. La literatura, la literatura infantil es una expresión artística y creativa que está compuesta pues principalmente de los cuentos y de narraciones. De igual manera, quiero resaltar que la literatura infantil estimula el potencial del niño para su vocabulario, claro que sí, jugar con la imaginación, fantasear, dice, ¿no? Crear momentos, ¿no? Nuevos mundos y personajes con ellos. Leslie, ahí dice Leslie Manay, otra vez acá está, Leslie Manay. Miss, el anterior había puesto yo, no sé si salió mi nombre, era Rosales Johanna, que estaba leyendo. No sale el nombre porque escriben solamente un nombrecito, en cambio acá la niña ha puesto creo su nombre y apellido completo. Para la próxima pongan así, corazón de melón, ¿ya? ¿Cómo te llamas? Ya. Johanna. Muy bien, Rosales. No te preocupes. Johanna Rosales. Ya está, Rosales, estoy ahí. Luego también dice Leslie Manay, creo que ya la anoté a ella, ya salió, ¿no? Leslie, ¿o no? Leslie, vamos a anotar acá. Ah, ya está de ella, ya está anotado. Luego viene acá pareja Lisset otra vez. Luego viene Stephanie, dice, Miss, el tema de hoy me ha gustado y es muy bonito, ya que los niños al escuchar un cuento, ellos pueden usar su imaginación y pueden identificar con alguno de los personajes. Stephanie Alonso. Stephanie
Alonso. ¿Listo? Luego viene acá otra compañera, Rodríguez Marta. Allá, Rodríguez Marta está acá. Listo. Dice, ¿no? En mi experiencia, cuando he leído los cuentos a los niños de 3 años, ellos les gusta que le interprete el cuento. No eran mucho de imágenes y esto permite a participar respondiendo las preguntas hasta que ellos mismos interpretaban el cuento. Se divierten mucho y ayuda mucho. Dice, muy bien. Nicole Minaya. Acá también hay otra niña. Nicole Minaya. Nicole Minaya nos dice, Miss, la lectura ayuda a la imaginación, a expresar sus emociones, la socialización y ayuda al pensamiento cognitivo. Es muy interesante cuando ellos mismos crean su propio cuento con la participación de cada uno y van armando su historia. Muy bien, de ahí dice May, no entiendo qué nombre es, considero importante, necesario poder insertar a los niños al mundo mágico de la lectura, en donde se transmiten pues valores, en el cual el niño pueda asimilar de manera simple, ¿no? De la imaginación y después que se pueda dar un giro de 360 grados al final del cuento. De ahí dice Vic, no leo más porque no dice el nombre completo. En este caso, la lectura es tan esencial para los niños, muy bien. De ahí dice Rosario, la literatura infantil es muy importante para que podamos trabajar. De ahí dice Johanna, maestra de la literatura infantil es la expresión artística y creativa excelente, sí, es verdad. Vic otra vez dice, en este caso la lectura es esencial para los niños ya que demuestran y se expresan emociones dentro de un cuento. Victoria, este caso con la lectura es esencial para los niños que demuestren y expresen sus emociones. Padilla también dice ahí, Paola dice, profesora, sí, compañeras, les comparto un dato que el sábado en el Canal 7, ya muy bien, en el Canal 7 Zona de Teatro, ahí está compartiendo Paola. Manuelita dice, el tema de hoy es muy interesante, además de ciencia para hacer que los niños participen. Arroyo, a través de los cuentos, los niños aprenden a desarrollar, ¿no?, sus emociones y las experiencias, mejora su lenguaje, excelente, sí. Después dice Gómez, bueno, Miss, considero que es importante la literatura infantil porque permite que el niño comprenda y reflexione y infiera, muy bien. Acacio, no sé más, dice su nombre, buenas noches. El tema ha sido muy importante, justo realizaba mi artículo sobre la influencia de la narración de cuentos. Ah, muy bien, ¿quién es la Acacio? Ese artículo tiene que ser con los últimos estudios del año, por favor, que las referencias bibliográficas sean del 2020-2021, para que ese artículo sea un boom, ya que pues no hay hecho artículos, no he buscado, pero que sean de comprensión de cuentos lo que estás haciendo, y llamaría mucho la atención que lo hagas del 2020 como referencia y 2021, porque es en el tiempo que estamos a través de la computadora, ¿no? Sería interesante. De ahí, Xiomara Ortiz, muy bien. Listo, chicas, ahora nos vamos al tiempo. ¿Tienen sus palitos? Nos pasamos al palito. Pongan su palito, vamos a poner la música. ¿Ya? Para poder... ¿Y no importa el lapicero? ¡Ah, claro! ¿Saben con qué hemos hecho en el otro aula? ¿Tienen cucharón de madera, de arroz? Los tenedores de madera, con eso. Ya, Miss. Ya. También puede ser con palo de escoba, puede ser con 2 cucharas para que se escuche, ¿ya? Eso también hemos hecho. Y el año pasado trabajé con todas las cosas de la casa, con tapas de las ollas, con bandejas que lavábamos la ropa, con chalina, con así, todo. ¿Listo? Entonces vamos a poner acá, antes de pasar al trabajo, para relajarnos un rato, ¿ya? Yo también, ustedes también. Ay, voy a poner esto por acá, que no sé por qué lo han puesto por acá. Ahora sí. Hay 2 canciones, son 2, ¿ya? Una vamos a cambiar para que se pueda ver. Todas para que nos relajemos, chicas. Vamos. El fondo, quiero ver yo acá. El fondo. Muy bien.
Vamos a cambiar el fondo para poder vernos y que se relajen, ¿ok? Listo. Ya está. La música es la primera es la 52. Vamos a poner el USB para que todas se relajen un rato. Siempre cuando vamos a trabajar con los niños, acá tengo mis 2 maderitas, aquí están. Tú le dices, pues, ¿no? El año pasado era con los cucharones de arroz de los niños. Vamos a trabajar, estos 2 palitos, tú puedes hacer estos sonidos, ¿no? Vas a escuchar y lo que te sientas, cómo te sientas el día de hoy, vas a poder hacerlo, ¿no? Me puedo imaginar, no sé, estás en la playa, le das una serie de recomendaciones y que tiene la libertad. Y vamos a escuchar entonces, vamos a ver el volumen y cada una a ver cómo se siente. Vamos a ver, aquí un poquito más, listo. La número 59, vamos a aprender. A ver, ¿dónde está mi control remoto? Acá está. La 59, vamos a poner. Y va. Pasamos al otro, ¿ya? Que es así. El otro, te pedimos un palito de madera. Yo lo tengo, los niños han trabajado el año pasado. Es un palito de madera forrado con papel. Tocas acá. Le haces los sonidos que él quiera, pero le das estos dos. Un palito largo y otro pequeño. ¿Listas? Ya. Esa es la canción número 28. Vamos a poner acá. A sacar y ponemos el otro. Ahí vamos a poner el número 28. Siempre acá te voy a dar, le explicas, mira, es un palito, vas a hacer, cómo te vas a sentir, cómo te emociona, cómo te guste a ti, cómo lo podrás mover. Eso va a ser creatividad tuya, ¿no? Eso es lo que tú le tienes que decir al niño. La número 28, me estoy olvidando. Vamos acá. Listo.
Arriba caballo blanco, silulón, arriba caballo blanco, silulón, sácame de este arenal, guaylulo, sácame de este arenal, guaylulo. Arriba caballo blanco, silulón, arriba caballo blanco, silulón, sácame de este arenal, guaylulo, sácame de este arenal, guaylulo. Porque tengo un desafío, silulón, porque tengo un desafío, silulón, el martes de carnaval, guaylulo, el martes de carnaval, guaylulo. Arriba caballo blanco, silulón, arriba caballo blanco, silulón, sácame de este arenal, guaylulo, sácame de este arenal, guaylulo. Arriba caballo blanco, silulón, arriba caballo blanco, silulón, sácame de este arenal, guaylulo, sácame de este arenal, guaylulo. Porque tengo un desafío, silulón, porque tengo un desafío, silulón, el martes de carnaval, guaylulo, el martes de carnaval, guaylulo. Así. Ajá. Así invitamos a los niños a que se relajen, a que se puedan relacionar, ¿no? Cada uno de ellos vivirá pues una experiencia increíble. Muy bien, ahora sí, vamos a pasar al tema del día de hoy. Muy bien. ¿Cómo se han sentido? A ver, quiero escucharlas. Qué lindo, Mi, nos ha relajado, de verdad. Hay que continuar, hay que continuar. Qué bonito, bonitas melodías. ¿Han bailado así con palitos con los niños? ¿Están trabajando así? ¿Han tenido la oportunidad? No, Miss. Yo trabajo la que son con palmadas en el cuerpo para hacer sonidos. Vamos a aprender, todos vamos a ayudarnos a seguir aprendiendo, ¿ya? Yo les he dicho, pues, quiero que cuando ustedes estén en práctica, hagan una bonita clase, una buena clase de psicomotricidad, una buena clase de narración de un cuento, ¿no? Teniendo el nombre del cuento y el autor. Es lo básico que tienes que tener, ¿no? Y luego también un buen proyecto de indagación. Es lo que te voy a enseñar a hacer proyectos. Vas a salir haciendo proyectos y eso es lo último que se enseña en todos los jardines nacionales. ¿Ok? ¿Tienes una pregunta, Xiomara? ¿Tienes la mano levantada? No, me olvidé de bajar la mano. Ya. Listo. Entonces pasamos a nuestra actividad del día de hoy. Todos podemos entrar a la plataforma y podemos ver. A ver, chicas. Aquí está, dice, ¿no? La primera tarea. Presentación de una sesión de aprendizaje de un cuento, ¿no? Tú escoges el trabajo es personal, individual, ¿no? Ya sea para niños de 3 años, ya sea para niños de 4 años o para niños de 5 años, ¿no? Ese cuento, por favor, ustedes se acuerdan que cuando estábamos en la presencial hace como en el 2019 yo les decía, ¿quién era mi santa Google? ¿Quién era mi santa Biblia? Google, ¿no? Que era mi segunda Biblia. Entonces podemos buscar, ¿no? Cuentos cortos con imágenes grandes, como hemos hecho el tema del día de hoy. Y al final quiero que cada uno diga, mi cuento se llama, por ejemplo, El dragón de Máxima Ramírez, ¿no? O sea, si cada uno va a dar ya su cuento, el tema de imágenes, que va a ser su trabajo individual. Y el trabajo grupal es presentar un registro de un cuaderno de campo o de una bitácora, una práctica de observación de un cuento en el aula. Es un trabajo grupal. ¿Ya, chicas? Entonces, nos pasamos a salas. Ustedes, hay uno que es individual y el otro que es grupal. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar. Vamos a hacer acá para seleccionar las salas. Acá está. Somos 35. Bueno, haré 8. Hola, dile. Hola, dile. Hola, dile. Hola, dile. Hola. ¿No? Vamos a pasar acá a buscar, a hacer las salas. ¿Listo? Teta aquí. Está bueno, pero ay, no hay teta acá, no hay teta. Hay muchas tetitas para jugar de pelotitas. Listo, vamos a hacer 8 salas. Hay 35, pero 35 son 7 salas.
7 sala, 7, 5. 7, 5, ahí está. ¿Ya? Y podemos escoger ya más o menos, y yo siempre paso de sala en sala para seguir coordinando con ustedes. ¿Alguna pregunta? Ya está. También voy a compartir, ahí está, para poder compartir pantalla. Así que vayan buscando cada uno. Mili, ¿se podría aceptar, por favor? Ahí estoy volviendo a iniciar por mi laptop. Ya, amorcito, no te preocupes, Xiomara. No se olviden de buscar su autor de libro, de cuento, por favor. Eso de ahí, con un cuento nuevo, de último, busquen de imágenes, ¿no? Y luego su autor de quién es el cuento, que vamos a terminar preguntando, y el trabajo grupal de una observación real que haya pasado en un aula, que ustedes pues describan tal cual sucedieron los hechos. Ahí están las aulas que podemos salir, por favor, vamos a las salas y de ahí retornamos para escuchar sus nombres y autor del cuento. Uh-huh. Shirley, ¿quieres que te pase algún grupo? Shirley, ¿quieres que te pase algún grupo? Mi cuento. Ya, listo. Entonces, chicas,
nos estamos comunicando para cualquier inquietud. Y bueno, me voy tranquila, feliz, ustedes también. Un fuerte abrazo. Mañana nos volvemos a ver. Prepárense con sus palitos, sus globos, para seguir trabajando y disfrutar de la clase. Prendemos nuestras cámaras y nos decimos un pronto hasta luego. Hasta mañana, me encantó verlas y trabajar y bailar así. Mañana también todas, por favor, para relajarnos en la clase. Listo, chao chicas, cuídense. Nos vemos. Chao, chicas. Una pregunta, disculpe. Ya nos vemos, chao. Y quiero hacer una pregunta antes que se vaya, disculpe. Dime. ¿El cuento que cogí, puedo cambiar su cuento o ya no? Claro, si tienes tu autor y el cuento tú ves que es para 3 o 4 años, tú vas a buscar, no hay problema. Tienes la facilidad. ¿Puedo cambiarlo entonces? Claro. Ay, a mis, gracias. ¿Por qué lo quieres cambiar? Cuéntame, Stephanie. Porque ese cuento me di cuenta que es para una edad más. Prefiero buscar mejor este cuento que encontré ahorita. Claro, de eso se trata. Muy bien, Stephanie, debemos darnos cuenta si tiene como la clase de hoy día, ¿no? Si es especial para niños de 3 años. ¿Qué característica debe tener? Imágenes, poca letra, si tus niños tienen 4 años o tus niños tienen 5 años. ¿Y qué quiero lograr con ellos, no? Excelente, Stephanie. Miss, a mí no me llamó para poder decirle mi nombre de mi cuento. Karin, dímelo en este momento, no te preocupes. Oye, ok, mi cuento es Un conejo en la vía y mi autor es Álvaro Jurado Nieto. Ya, excelente. Ya, Miss, muchas gracias. No te preocupes. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Sí, disculpe, después van a enviar la lista de los cuentos con los autores. Dime. Después van a enviar la lista con los cuentos y los autores para no repetirlos. Claro, por eso es la idea. Muy bien, Rodríguez. Muy bien, Martita. Ya, gracias. Hasta luego. Hasta luego, chicas. Nos vemos. Buenas noches.